Bueno, muy buenos días para todos. Soy Duván Chaverra, soy jefe editorial de ACR Latinoamérica. Les agradecemos, como siempre, por haber aceptado la invitación a este nuevo webinar que organiza ACR Latinoamérica y que presenta Armstrong Fluid Technologies. El tema automatización, optimización y conectividad de una planta de agua. En este seminario web van a conocer un poco más sobre la tecnología de automatización, optimización y conectividad de la marca, sus ventajas en cuanto a una operación segura y eficiente de la planta de agua helada. También se hablará sobre los beneficios de la gestión activa de rendimiento que provee continuamente datos analíticos y diagnósticos de la planta de agua helada. Nos acompaña y ya están viendo en pantalla a Camilo Olvera, él es el gerente de ventas para México de Armstrong. Él es ingeniero mecánico electricista quien cuenta con más de 15 años de experiencia en sistemas HVAC. Además es especializado en automatización y optimización de operación de plantas de agua helada. Antes de saludar a Camilo y pasar con su presentación, siempre les recordamos a los asistentes que las preguntas las pueden formular en la pestaña que aparece al costado derecho de esta plataforma. Ahí pueden hacer sus comentarios y sus preguntas y las leeremos al final de la presentación, una vez Camilo termine con la charla. También les anunciamos finalmente que esta presentación, este webinar está siendo grabado, entonces van a recibir la grabación a los correos electrónicos en los cuales se registraron. Ahora sí, saludo a Camilo. Muy buenos días, Camilo, ¿cómo estás? Estamos ya viendo la presentación y adelante entonces con la charla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí en este pequeño webinar acerca de automatización, optimización y conectividad de plantas de agua helada. Bueno, pues como tal, el día de hoy vamos a ver una agenda enfocada principalmente a lo que viene siendo la automatización en plantas de agua helada, que actualmente es un tema un poquito no complicado, sino complejo, derivado de muchos puntos, no solamente de diseño, sino también de operación, de tipos de edificio, etcétera, ¿no? En nuestra agenda del día de hoy, lo primero que vamos a ver y que siento que es un punto muy importante para poder realizar una automatización de forma correcta son los requerimientos. Los requerimientos para una automatización de planta de agua helada, los alcances que debe de tener la misma, que también es un punto muy importante. También vamos a hablar acerca de la familia de productos y rango de operación con los que cuenta Armstrong Fluid Technology para dar soporte a este tipo de aplicaciones. Las secuencias de operación en las automatizaciones. Otro punto que también considero muy importante es la automatización para sistema de aguas de condensados, ya que actualmente se está incrementando el uso de agua de condensados en muchos sistemas para aire acondicionado. Y vamos a ver finalmente lo que viene siendo las propuestas de valor. Entonces, vamos a comenzar con la automatización de plantas de agua helada. La automatización de los equipos es fundamental para la correcta operación de una planta de agua helada. Una de las competencias que tiene Armstrong es precisamente la automatización de dichas plantas de agua helada, basado principalmente en la demanda y capacidad de los equipos, es decir, la demanda que requiere el edificio y la capacidad que tengamos en los equipos, con el objetivo de minimizar los riesgos operativos y fallas de los mismos. Es muy importante mencionar que dependiendo del diseño de la planta, nosotros podemos tener una automatización estándar o una automatización un poco más compleja. Existen muchos puntos que deben de ser tomados en cuenta al momento de iniciar, digamos, en el proyecto de automatización de la planta de agua helada. Uno de ellos es la capacidad de la planta de agua helada, es decir, cuántas toneladas de refrigeración vamos a tener en el edificio, cuántos equipos vamos a tener, es decir, cuántas enfriadoras. Muchas veces es necesario saber si esas enfriadoras van a ser todas dimensionadas al mismo tamaño o si en su defecto necesitamos tener enfriadoras de menor capacidad. También considerar si son enfriadoras con condensación por agua o condensación por aire, perdón, porque dependerá también de este tipo de equipos para poder implementar un proyecto de automatización.
Una vez definidos, es importante tener el número total de enfriadoras que tendremos en operación, si vamos a tener equipos en respaldo. Tradicionalmente, en la mayoría de los proyectos de plantas de agua helada, tradicionalmente se trabaja con un equipo en reserva, esto para tener una redundancia mínima del 50 a 33%, dependiendo de la capacidad. Asimismo, también necesitamos conocer el número y capacidad de torres de enfriamiento, las limitaciones de operación de la planta de agua helada con base a la capacidad del edificio. Es decir, en algunas ocasiones pudiéramos tener edificios en los cuales en determinado momento deberemos de limitar la capacidad a un 30, un 40%, esto por cuestiones operativas y de consumo energético. También es importante tomar en cuenta si la planta de agua helada va a ser un diseño con cabezal común o bombeo dedicado, ya que de esto también va a depender la secuencia de operación del sistema. Cuando tenemos sistemas dedicados principalmente, podemos tener una opción de colocar bombas duales, las cuales pueden ser dimensionadas para proporcionar un 100% de flujo o con una limitación entre un 70-80% para poder dar una redundancia hasta del 85-90% de capacidad. Sin embargo, esto, como repito, es importante conocerlo desde el inicio del proyecto para tomarlo en cuenta al momento de configurar la automatización. Adicionalmente, y dependiendo del tamaño del proyecto, puede ser necesario la instalación de intercambiadores de calor, principalmente cuando tenemos edificios altos y lo que buscamos es romper la presión con el objetivo de evitar el uso de conexiones y equipos a 300 libras, debido a que esto incrementa el costo inicial en equipos. Asimismo, también tendremos que considerar la integración y operación de sistemas de bombeo secundarios, principalmente en áreas remotas, y sistemas de bombeo terciarios cuando tenemos intercambiadores de calor. Una vez definido todos estos puntos, principalmente es indispensable tener conocimiento de dónde vamos a instalar los sensores. Recordemos que la automatización es principalmente la captación de datos, el análisis y posteriormente la puesta en operación de los equipos. Por lo mismo, los sensores de temperatura, de presión diferencial y de flujo son sumamente indispensables para la correcta operación de una planta de agua helada. Tomemos en cuenta también que dentro de los alcances de la automatización también tendremos que controlar válvulas de aislamiento tanto del evaporador como del condensador de los chillers, válvulas de aislamiento en la entrada y salida de las torres de enfriamiento y asimismo la válvula modulante de paz. Recordemos que también vamos a requerir las lecturas de temperatura tanto del lado condensados como del lado evaporador, del lado del agua helada, que nos servirán para hacer el análisis de capacidad en el equipo al momento de la operación. Muy importante también conocer las lecturas del flujo en el sistema, tanto del agua helada como del agua de condensados. Tomemos en cuenta que el objetivo actual es hacer automatizaciones con con chillers en flujo variable. Por eso es indispensable conocer el flujo del sistema constantemente, tener un monitoreo constante para poder verificar que los flujos que estamos pasando a través de los equipos sean los adecuados y asimismo los flujos que estamos enviando al sistema sea el requerido por el mismo. También necesitamos tener en cuenta que la automatización con base en la demanda va a ser la encargada de encender, modular y apagar los equipos de bombeo, principalmente del sistema primario variable. Y en el caso específico del sistema de condensados, aunque no vamos a tener una modulación tan grande como en el sistema primario, sí podemos llegar a tener una pequeña variación en cuanto a flujo, pero esta deberá de ser
monitoreada para evitar problemas de falta de flujo en el condensador. Entonces, esto también implica en que siempre debamos tener un conocimiento de flujo en el lado de condensador cuando tenemos chillers enfriados por agua. Recordemos también que para la puesta en operación de los equipos es indispensable cumplir con ciertas características de flujo para poder encender y limitar operación de los chillers. Entonces, la automatización también deberá de contar con un sistema para poder limitar la demanda límite en caso de ser necesario durante el proceso de encendido y apagado. Cuando tenemos una planta de agua helada con chillers enfriados por agua, es indispensable contar con el número total de torres de enfriamiento, el número total de ventiladores que vamos a tener en cada torre, ya que dependiendo de la capacidad, en algunos casos pudiéramos tener no solamente un ventilador en cada torre, sino podemos tener 2 ventiladores, los cuales pueden ser de la mismo tamaño o pueden ser inclusive de diferentes potencias. Entonces, es indispensable conocer estos datos para poderlos integrar y operarlos de manera correcta. En la secuencia de operación, es muy importante también mencionar que todos estos puntos previamente mencionados van a ser analizados de acuerdo a las condiciones del edificio, pero también a las condiciones de los equipos. Dependiendo de la demanda, se analizará un secuenciamiento para agregar o retirar equipos en operación. Es decir, si mi demanda incrementa y como lo que buscamos es trabajar en cargas parciales, no voy a forzar la operación del equipo al 100% de capacidad, sino que lo voy a limitar a los puntos de mayor eficiencia y trabajaré en paralelo un siguiente equipo para mantenerlos dentro de los mismos puntos de eficiencia y así lograr beneficios energéticos. Cuando tenemos sistemas de bombeo adicionales como los sistemas secundarios o los sistemas terciarios, estos se pueden integrar a una automatización directamente para que trabajen de manera conjunta o simple y sencillamente para que sean monitoreados de acuerdo a la necesidad del proyecto. En el caso específico, cuando se requiere que trabajen de manera conjunta, muchas veces estos sistemas son accionados por la automatización en base a horario o en base a demanda, también puede ser otra opción. En el caso específico de los sistemas terciarios, lo más común es que estos operen de forma independiente, sin embargo, de igual forma, se pueden integrar a un tablero de control con el objetivo también de hacer el arranque y secuenciamiento o únicamente de monitoreo. Tal vez todo el mundo piense que es complejo tener que realizar un proyecto de automatización y que necesitamos muchos datos. En particular, en Armstrong hemos trabajado durante ya muchos años en varios proyectos de automatización para edificios de diferentes tipos y principalmente es trabajar de la mano con los ingenieros de diseño tratando de obtener la mayor cantidad de información posible. ¿Qué es lo que necesitamos principalmente conocer? Como se mencionó previamente, es la capacidad total de la planta, los tipos de equipos, la configuración, los tamaños, pero también necesitamos conocer los submittals o la información técnica de forma individual. También una vez que se tiene definido ese tipo de equipos, es muy importante solicitar al ingeniero de diseño un dibujo del cuarto mecánico para saber cómo será la instalación o por lo menos tener un detalle inicial de cómo se realizará esta instalación. El objetivo es trabajar en conjunto y crear un diagrama de control indicando la colocación de sensores de temperatura, de flujo y de presión en caso de ser necesarios, ya que una opción que tiene Armstrong para trabajar en automatización es la operación sensorless y parallel sensorless. Es importante también indicar qué tipo de cableado es el que va a requerir cada uno de estos sensores previamente mencionados, así como la automatización de válvulas de aislamiento, válvulas de bypass,
y algunos pudiéramos requerir algunos otros equipos adicionales como sistemas de filtrado o separadores de sólidos que necesitarán ser integrados a la automatización. Esto queda como una opción adicional, sin embargo, en una automatización se debe de considerar, ya que muchas veces puede darse el caso de que no es considerado al inicio y se tiene que integrar en la ejecución del proyecto. En algunas ocasiones, debido a la complejidad, puede ser necesaria una reconfiguración del panel de control. Vamos a hablar ahorita de las opciones que tenemos en Armstrong para automatización de plantas de agua helada y equipos de bombeo. Vamos a empezar primero con la línea Design Envelope IPS 4000, que son controladores que fueron diseñados y están fabricados para operar exclusivamente equipos de bombeo. Principalmente su función es operar hasta 8 equipos de bombeo en paralelo, ya sea en modo sensorless, que es lo que nosotros hemos venido trabajando hace más de 10 años, o inclusive se puede integrar y configurar la operación de sensor o sensores de presión diferencial que deberán de ser instalados remotamente. En segundo punto tenemos la automatización de plantas de agua helada con chillers enfriados por aire con la línea de controladores IPC 9511. Esta línea de controladores está diseñada y fabricada para operar un sistema, una planta de agua helada que incluyen los chillers, las válvulas, aislamiento y la válvula de bypass y el sistema de bombeo. Puede operar en una configuración de cabezal común o puede operar una planta de agua helada en configuración dedicada, ya sea con bombas single o con bombas duales. Posteriormente tenemos la línea de bombeo IPC 9521, la cual está diseñada y fabricada para plantas de agua helada con chillers enfriados por agua. Adicionalmente a la operación de los chillers y sistema de bombeo primario, este controlador tiene la capacidad de operar el sistema de bombeo de condensados y las torres de enfriamiento. También tenemos nuestra línea de bombeo Design Envelope IPC 11550. El IPC 11550 es un controlador diseñado para plantas de agua helada con capacidades superiores a las 900 toneladas o cuando tenemos configuraciones y operaciones especiales como operación por emergencia, limitación de operación de equipos, etcétera. Adicionalmente a estos equipos de automatización, contamos con las plataformas OpDevisor, el cual es un módulo de optimización para plantas de agua helada ya existentes, tanto de Armstrong como de otro tipo de automatizaciones como BMS en edificios inteligentes, la cual trabaja sobre los dispositivos y los equipos ya integrados en el edificio y lo que busca es hacer una operación eficiente de la planta de agua helada, todo en velocidad variable. También contamos con el sistema de gestión EcoPulse, que es un sistema de diagnóstico para las plantas de agua helada, el cual el objetivo es monitorear de forma constante la operación de la misma, hacer un análisis de operación, hacer un análisis hacer un análisis de operación y evaluar los riesgos operativos y evitar problemas a futuro en cuanto a falla de equipos por falta de mantenimiento. Pero, ¿cómo viene siendo actualmente la operación de los equipos? Bueno, recordemos que tenemos 3 equipos, 3 líneas de controlador. Dependiendo de nuestras necesidades, nosotros como Armstrong podemos apoyar al ingeniero de diseño con el equipo adecuado para cada proyecto. En resumen, aquí ustedes pueden ver los alcances de cada uno de nuestros equipos de control para plantas de agua helada. Muy importante mencionar que uno de los
Una de las condiciones que nosotros tenemos que tener conocimiento constantemente es el flujo. Como nosotros mencionamos, es el flujo informa. Esto debido a que dependiendo de la capacidad, de la demanda de flujo que se requiere en el edificio, nosotros podremos hacer una secuencia optimizada de acuerdo a esa demanda que va a ir variando conforme al horario, conforme a la capacidad en el edificio, conforme a inclusive la época del año que tengamos. Es un ejemplo, ahorita actualmente estamos empezando en la época de frío y aunque pareciera raro, en algunos edificios se continúa utilizando el aire acondicionado a todo lo que da. Sin embargo, hay otro tipo de edificios donde se limita la operación y es ahí donde la automatización debe de tener en claro exactamente el flujo que se está requiriendo para poder hacer un secuenciamiento ideal en los equipos, tanto en bombeo, chillers y torres de enfriamiento cuando estos se requieran. Como tal, vamos a platicar un poquito también porque es indispensable conocer el flujo del sistema. Cuando teníamos anteriormente diseños de sistemas primario constante, secundario variable inclusive, no teníamos la certeza de qué flujo era el que estábamos enviando a través del sistema, a través de los chillers y posteriormente hacia la distribución del edificio. Entonces, la mayoría de los ingenieros de diseño tomábamos en cuenta que realizaban un cálculo a modo de tener siempre una redundancia de mínimo del 50% o de mínimo del 33%, dependiendo de la capacidad de la planta, para poder evitar problemas cuando se tiene la falla de alguno de los equipos. Es decir, hacíamos pasar agua de acuerdo a las condiciones de flujo requeridas en el chiller y el sistema de bombeo secundario hacia la distribución de la misma. Pero, ¿qué pasaba si en determinado momento llegaba a fallar un equipo de bombeo o uno de las enfriadoras? Bueno, lo que teníamos aquí era que teníamos una unidad de respaldo, tanto en bombeo como en enfriadoras, pero dimensionado a la misma capacidad. En ningún momento teníamos conocimiento de cuál flujo era el que realmente necesitábamos tanto en el sistema como en el chiller. Es por eso que ahora, con base en los nuevos diseños y en los nuevos trabajos, eso lo vamos a ir cambiando. Como ustedes pueden observar, en los métodos tradicionales o inclusive en los de ahora, dependiendo del tamaño del proyecto, podríamos tener un sistema donde necesitáramos un sistema de primario en flujo variable y un sistema secundario variable. Sin embargo, al conocer el flujo que tenemos en dicho sistema, nosotros podemos hacer una configuración de operación con base en cargas parciales sin el temor a quedarnos sin agua en determinado tiempo, cosa que no pasaba en diseños anteriores cuando desconocíamos el flujo que teníamos en el sistema. Cuando eso pasaba, nosotros teníamos que mantener hasta cierta operación dedicada, sistema primario, sistema condensados y sistemas secundarios para garantizar el flujo en el edificio. Entonces, lo que sigue ahora es tener la mayor cantidad de flujo, perdón, la mayor cantidad de información acerca del flujo en el sistema. ¿Cómo logramos eso en AMSLIN? Desde hace más de 10 años nosotros hemos trabajado en la línea de bombeo sensorless, Design Envelope Sensorless, la cual en un inicio fue diseñado para un sistema secundarios con el objetivo de conocer y brindar el flujo real que requería el circuito secundario y así ayudar a la operación de la planta de agua helada, evitándome problemas de un delta T menor al del diseño de la planta de agua helada. Adicionalmente, con el conocimiento de flujo, se ha podido reducir el tamaño o dimensionar de otra forma los sistemas de bombeo, tanto secundarios como primarios, y no necesariamente necesitamos tener una configuración que esté
dimensionada al 50% de capacidad. Podemos hacer un dimensionamiento al 33% o al 40% de capacidad de flujo, y lo que vamos a hacer aquí es hacer una operación en cargas parciales para el sensorless, que conforme al incremento de la demanda pondrá en operación o reducirá de operación los equipos de bombeo. Esta configuración también es la misma que utilizamos nosotros en los sistemas de las plantas de agua helada. Es decir, que contamos ahora con chillers de nueva generación que permiten el flujo variable dentro del evaporador. Entonces, estas nuevas tecnologías permiten que nosotros trabajemos con una optimización del flujo, que también se traduce en trabajar en los puntos de mayor eficiencia de las enfriadoras. En el caso específico de las torres de enfriamiento, seguimos limitados por lo mismo de la necesidad del flujo requerido en los condensadores. Sin embargo, también podemos hacer un trabajo de modulación de flujo, aunque mucho más limitado. Lo que buscamos es que mediante la tecnología sensorless integrada en los equipos de bombeo y en la automatización podamos reducir los costos operativos, mejoremos la eficiencia en cuanto a consumo energético y principalmente proporcionemos la demanda que realmente se requiere, ni menos ni mayor generación de agua helada, esto para evitar sobrecostos de operación. Ahora, vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que vienen siendo las características de nuestras automatizaciones. Como ya lo mencioné previamente, el IPC 9511 es un controlador que está diseñado para la operación de plantas de agua helada con chillers enfriados por aire. Tiene la capacidad de operar 5 bombas primarias, todo en velocidad variable, y 5 chillers enfriados por aire. Al final de cuentas, este controlador puede ser configurado para trabajar en un sistema de cabezal común o un sistema dedicado, de acuerdo a las necesidades del proyecto, y ambos serán operaciones en velocidad variable. Con esta automatización cumplimos con los requerimientos del ASHRAE 90.1, que en el caso específico para los sistemas de bombeo, recordemos que es el ahorro energético del hasta el 70% cuando operamos al 50% del flujo. Otro punto muy importante es que el controlador ya viene programado, únicamente se requiere la configuración en sitio y puede trabajar de forma totalmente independiente, standalone, sin necesidad de tener un sistema de automatización externo como el BAS para el arranque o el paro. Inclusive ahora en la nueva generación de controladores, nosotros podemos configurar el horario de encendido y apagado de forma automática. También cuenta con capacidad para que nosotros podamos conectarnos mediante una dirección IP fija y tener acceso remoto a este controlador con el objetivo de, primero que nada, hacer un monitoreo constante de la operación de la planta de agua helada y también conocer si hay alguna falla en el controlador o en alguno de los equipos que estén trabajando. Asimismo, cuando se presentan estos eventos, pueden ser reparados de forma remota sin la necesidad de enviar un técnico al sitio. Esto lo que minimiza son riesgos operativos y la necesidad de detener la operación de la planta de agua helada o de ponerla a operar en forma manual. En el caso específico de los IPC 9521, son 5 bombas primarias variables, 5 chillers enfriados por agua, 5 bombas condensados y 5 torres de enfriamiento, y cuenta con las mismas capacidades de integración
y monitoreo vía internet. Adicionalmente, como se mencionó previamente, podemos integrar sistemas de filtrado en las charolas de las torres de enfriamiento o algún otro sistema adicional que no sea que sea de condiciones estándar, que no sea nada, digamos, custom o que requiera de un cambio de programación o configuración estándar. Entonces, lo que buscamos aquí es el objetivo es tener todas las plantas en flujo variable, operación con parallel sensorless, que tengan flexibilidad de programación de acuerdo a la capacidad. Esto es una ayuda principalmente para contratistas y usuarios finales, porque en muchas ocasiones, derivado del tiempo de ejecución de proyectos, del tiempo en el que el edificio tiene carga térmica, muchas veces necesitamos iniciar operación, realizar pruebas de operación de una planta de agua helada con una capacidad menor al 30%. Sin embargo, la automatización permite realizar este tipo de necesidades y de operaciones en el proyecto y posteriormente pueden ser reconfigurados cuando se incremente la carga térmica del edificio sin necesidad de hacer un cambio en programación. Únicamente es configuración. Lo que buscamos es precisamente también evitar problemas a futuro de que se requiera agregar o quitar algunos módulos de programación. Lo que podemos hacer, si en caso de que el cliente lo quisiera, es agregar módulos para optimización como el Optimizer que se mencionó previamente. Es importante también mencionar que todos nuestros controladores, desde la serie IPS y hasta la serie IPC, pueden ser configurados para integrarse a un BMS desde la pantalla de los mismos. Únicamente necesitamos que el contratista de automatización nos proporcione el protocolo de comunicación, las direcciones, las velocidades, etcétera. Es muy importante mencionar que dependiendo de los alcances del contratista de automatización, podemos liberar o no inclusive algunas operaciones del controlador para que sean manejadas desde el BMS. Esto es digamos que es un punto muy independiente a la secuencia estándar que tenemos en cada uno de los controladores. Como tal, nosotros de fábrica ya tenemos la configuración de puntos de puntos de operación, o sea, mapeos de variadores de velocidad que están en el mercado, como pueden ser Danfoss, Yaskawa y ABB. Principalmente nosotros tenemos una integración mediante protocolo de comunicación Modbus a este tipo de variadores de velocidad. Sin embargo, en caso de ser necesario, se puede tomar una configuración BACnet, pero esto sí ya tendría que ser tomado en cuenta como una configuración custom. En el caso específico de los chillers, como ustedes pueden observar, contamos con varias marcas, las cuales ya han sido mapeadas, las cuales ya están cargadas de forma desde fábrica al momento de la fabricación del controlador, y lo único que tenemos que hacer es seleccionarlas al momento de hacer la configuración. Tenemos configuración para equipos Daikin, para equipos York, para equipos Strength y para equipos Smart. Todos los demás equipos, como ustedes pueden observar, asimismo, nosotros podemos hacer la integración de otro tipo de chillers, de otro modelo, de otra marca y modelo, mediante protocolos de comunicación preestablecidos que son Modbus RTU, BACnet MSTP, BACnet IP, Longworth en caso de ser necesario, pero también podemos hacer una integración de los equipos mediante señales análogas y digitales. En caso de ser señales análogas, pueden ser de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes. Lo mismo pasa con la comunicación serial con los BMS del edificio. Pueden ser Modbus RTU, BACnet MSTP, BACnet IP y Longworth. Aquí podemos observar
que el control ya viene precargado con la cantidad de equipos los cuales puede operar, y que únicamente es necesario configurar en sitio, como puede ser la cantidad de bombas, la cantidad de chillers, si es un sistema dedicado o si es un sistema en cabezal común, y si va a llevar una bomba single, una bomba dual o una bomba twin. Este mismo concepto lo tenemos en los controladores para plantas de agua helada con chiles enfriados por agua IPC 9521, que como ustedes pueden observar, tenemos los mismos protocolos de comunicación serial para integración con chillers. Asimismo, podemos integrar los variadores de velocidad de las torres de enfriamiento, principalmente por protocolo de comunicación Modbus. Tomemos en cuenta también que adicionalmente, en caso de ser requerido, se puede configurar los variadores de velocidad de las torres con protocolo BACnet. Asimismo, indicar que cada uno de los controladores puede ser suministrado con gabinetes NEMA 12 o NEMA 4X para instalación al exterior. Esto lo comento porque en algunas ocasiones estas automatizaciones son instaladas en un ambiente salino bastante agresivo. Siempre que sea esta la condición, la recomendación será utilizar gabinetes NEMA 4X, incluso cuando estén dentro de cuarto mecánico. Pero eso ya será a consideración del usuario, a consideración del ingeniero de diseño, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Dentro de la operación de los controladores IPC 9511 o 21 en específico, estos principalmente se busca que operen en parallel sensorless con bombas design envelope, las cuales no necesitan las instalaciones de sensores de zona remoto, sensores de presión diferencial ubicados en zonas remotas. Sin embargo, también pueden ser configurados para proyectos retrofit donde ya tengamos chillers, donde ya tengamos bombas, y lo único que hay que hacer es hacer la integración de dichos equipos a nuestro tablero de control. Cuando tenemos ese tipo de aplicaciones, ahí sí es indispensable la instalación de sensores de presión diferencial en áreas remotas, a modo de que estas sean integrados al controlador y que el controlador, mediante esa lectura de presión, pueda determinar el encendido, modulación y apagado del equipo de bombeo. Es muy importante recalcar que no podemos hacer una secuencia parallel sensorless, que parallel sensorless es una secuencia mucho más eficiente que la tradicional mediante sensores de presión diferencial. También es importante mencionar que podamos hacer una secuencia con base en sensores de temperatura o de presión diferencial existentes dentro del cuarto mecánico o de la planta. Adicionalmente, se pueden integrar controladores de la serie IPS 4000 para controlar circuitos secundarios variables cuando se tiene un sistema de bombeo retrofit. Todos los controladores cumplen con las normas ASHA 90.1. Como lo mencioné, indica que tenemos que ahorrar el 70% de energía cuando el flujo esté al 50% de operación. También, en caso de ser necesario, podemos optimizar válvulas de refrigeración. Ahora, actualmente se están realizando diseños de plantas de agua helada con chillers de diferente capacidad. Entonces, aquí ha sido un cambio en cuanto a la automatización de plantas de agua helada, debido a que es muy importante considerar varios puntos cuando se tienen chillers de diferentes capacidades. En nuestros equipos de control 95, IPC 95, lo que hacemos ahora es poder operar chillers de diferentes tamaños. Sin embargo, es muy importante que en el proyecto nosotros tengamos en cuenta cuáles van a ser
los tamaños de esos equipos, cuál va a ser la necesidad del edificio para poder hacer una secuencia de operación de acuerdo a las necesidades. Tomamos en cuenta que lo que buscamos es que toda esta planta de agua helada opere en flujo variable, con un sistema primario variable, el cual, dependiendo de la demanda, vamos a meter un chiller de menor capacidad o 2 chillers, dependiendo de la configuración, y en caso de ser necesario, sacarlo de operación y poner chillers de mayor capacidad. El objetivo es el ahorro energético, todo en velocidad variable. Entonces, en el caso de los IPC 9521, podemos tener 2 grupos de chillers, es decir, 2 tamaños diferentes. Recordemos que el control tiene capacidad de operar hasta 5 chillers, los cuales pueden ser configurados en 2 grupos para tener 3 chillers de un tamaño, 3 chillers de otro tamaño, o 2 chillers de un tamaño, un chiller de un tamaño, etcétera, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Las bombas también tienen que ser dimensionadas, y esto es un punto muy importante, tienen que ser dimensionadas de acuerdo al flujo de operación de los chillers. Es decir, el flujo de cada chiller debe ser el tamaño de la bomba. No podemos tener, no es recomendable utilizar un equipo de bombeo de mayor dimensión con chillers de menor capacidad. Esto debido a que cuando se requiera la operación de un flujo mínimo o de variaciones de flujo, la bomba, al no estar dimensionada para ese flujo requerido en el chiller, puede no dar las condiciones y posiblemente los chillers se estén protegiendo por bajo flujo o inclusive tengamos un delta T menor al que se requiere o menor al del diseño del proyecto. En el caso específico del bombeo de condensados, también se requiere que las torres y los equipos de bombeo sean dimensionados de acuerdo a las condiciones del flujo de los chillers, con el objetivo de que podamos dar las condiciones sin un sobreflujo en el condensador. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo sería la agrupación en grupos para este tipo de plantas de agua helada. Como podemos observar, tenemos 3 chillers de un tamaño y 2 chillers de otro tamaño. Entonces, todos son agrupados en grupo de acuerdo a su tamaño, a su capacidad, tanto en los chillers como en los sistemas de bombeo y las torres de enfriamiento. Cuando nosotros operamos un grupo de este equipo, siempre va a ser con base en los equipos previamente configurados. En ningún momento podremos cambiar de equipo de bombeo de mayor capacidad con un chiller de menor capacidad o viceversa, o inclusive las torres de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, aquí es muy importante que sigamos esta configuración para evitar problemas de operación y que nuestra planta de agua helada no esté generando adecuadamente o que tengamos problemas en los equipos. En el caso de las plantas de agua helada con chillers enfriados por aire, podemos tener diferentes configuraciones que pueden agruparse en 2 o hasta 3 grupos dependiendo de las capacidades. Como ustedes pueden observar aquí, en este ejemplo tenemos chillers de diferentes capacidades, sin embargo, existen dos tamaños que son muy similares en cuanto a capacidad, y esto significa que yo puedo agruparlos como un solo grupo, y los otros 2 chillers que son de capacidades mayores pero similares pueden agruparse en una segunda configuración, ¿no? Adicionalmente, si yo tengo un tercer chiller, puedo generar un tercer grupo que me opere como como equipo principal de la planta de agua helada, y que su secuenciamiento vaya modificándose de acuerdo al incremento o a la baja de demanda. Muy importante también que se tome en cuenta que cuando tengamos chillers de diferentes capacidades y que necesitemos agruparlos por tamaño, se debe de considerar también que deben de ser de la misma marca y modelo, con el objetivo de que tengamos
las interfaces disponibles, es decir, que las interfaces entre cada uno de los grupos sea la misma y no tener que hacer una reconfiguración de puntos de mapeo, que esto sí llevaría a modificaciones en la programación. Lo que buscamos aquí es operar la planta sin mayores riesgos en cuanto a pérdidas de comunicación, en cuanto a mala operación, etcétera. Cuando nosotros tenemos agrupados los chillers, podemos configurar a modo de que sea operación por horario o operación con demanda. Un ejemplo muy particular es en los centros comerciales, en los cuales, debido a la diferencia de horarios, tanto del área comercial como del área de restaurantes, muchas veces es necesario una operación en baja carga por horario, debido a que los restaurantes mayormente trabajan hasta altas horas de la noche, pero siempre van a requerir del aire acondicionado. Entonces, esa puede ser una opción y la otra puede ser con base en la demanda, que dependiendo de la configuración de los grupos puede ir quitando o incrementando equipos de acuerdo a las necesidades. Muy importante también tomar en cuenta que en algunos casos va a ser necesario tener una configuración de equipos dedicados. Esto va también a minimizar problemas en cuanto a los flujos, especialmente cuando tenemos bombas duales o bombas twin. Cabe destacar que también podemos hacer configuraciones en cabezal común, pero es importante que las bombas sean dimensionadas de acuerdo a los tamaños de los chillers. Aquí podemos ver un detalle de lo que viene siendo el rendimiento de la planta de agua helada con chillers de diferentes capacidades. Aquí lo que buscamos siempre va a ser obtener la mayor eficiencia de cada uno de los equipos operando en cargas parciales, trabajando en sus puntos de mayor eficiencia, y conforme se incremente la demanda o disminuya, sacar o meter más equipos de acuerdo a las necesidades de cada grupo. Conforme sea necesario el cambio o el incremento, pudiéramos cambiar de equipos, cambiar de grupo a modo de satisfacer la demanda. También es importante mencionar que cuando tenemos plantas de agua helada con chillers enfriados por agua, la configuración de las torres de enfriamiento en cabezal común puede ayudarnos a tener una mayor eficiencia en cada uno de los grupos. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la secuencia de operación de plantas de agua helada. Muy importante reafirmar que siempre va a ser indispensable contar en sitio con los submittals o información técnica de cada uno de los equipos. Tomemos en cuenta que durante los procesos de proyecto, durante los procesos de revisión, puede haber cambio en equipos, puede haber cambio en marcas, en modelos, en capacidades. Las mismas marcas pueden tener diferentes puntos de mapeo que deben ser revisados previamente para hacer una correcta integración. Una vez que contemos con toda la documentación, podemos proceder a hacer la configuración de cada uno de los equipos, iniciando por los chillers, en los cuales uno de los puntos muy importantes que deben de tener es el ajuste de temperatura, los flujos de operación, es decir, los flujos mínimos, máximos. En algunas ocasiones se requiere de un flujo de arranque, el cual también se configura en sitio sin necesidad de cambio de programación. Asimismo, limitar la operación en base a los puntos de mayor eficiencia para poder agregar más equipos y trabajar en cargas parciales. En el caso específico de las torres de enfriamiento, es importante revisar si se va a contar con uno o dos ventiladores, si estos ventiladores cuentan con un solo variador de velocidad, dos variadores de velocidad, si son de la misma capacidad, potencia, y adicionalmente integrar
y configurar la operación de sistemas de filtrado, de posiblemente algún otro sistema de llenado que requieran en las charolas. Estos se pueden integrar al controlador, pero es importante contar con la información antes de realizar los trabajos. En el caso específico de los sistemas de bombeo primario, al igual que en los chillers, se configuran los puntos de operación, pero también se configuran los puntos de eficiencia a modo de trabajar en operación parallel sensorless. Y lo que se busca aquí es que eficientar el envío de flujo a través del evaporador con el objetivo de evitar problemas de falta de flujo o de sobreflujo en el mismo. En el caso específico del sistema de bombeo de condensados, aunque sea un sistema que va a operar en flujo constante, sí es importante indicar el flujo que requiere el sistema, ya que en caso de incrustación o de que el condensador esté sucio, y si el equipo de bombeo lo permite, podemos incrementar la velocidad a modo de que siempre tengamos el flujo requerido en cada uno de los sistemas. También durante la secuencia de operación es muy importante la configuración de las válvulas de aislamiento de los chillers y de las torres de enfriamiento. Las válvulas de aislamiento normalmente son on-off y se recomienda que sean con apertura lenta de hasta 120 segundos y que tengan confirmación de apertura. Esta confirmación de apertura también se integra al controlador a modo de que cuando la válvula no cierre o no abra debido a que el actuador esté dañado o por pérdida de alimentación, esté indicado en el controlador, genere una alarma y pueda hacer un secuenciamiento para sacarlo y poner otro equipo en operación. En el caso específico, lo de la válvula modulante de bypass, esta siempre se va a configurar con base en el flujo mínimo requerido por el chiller. Sin embargo, también es importante revisar si la válvula señalan algo de 4 a 20 miliamperes o de 2 a 10 volts corriente directa. En particular, en Armstrong recomendamos que siempre sea de 2 a 10 volts, ya que esta nos permite un mayor rango de trabajo en cuanto a apertura y cierre. Si vamos a tener sistemas de bombeo adicionales, es muy importante que estos sean integrados al controlador a modo de que tengamos el permisivo de arranque y paro, pero también, en caso de ser necesario, tengamos los datos de monitoreo, como son los flujos, como son las presiones, los estados de cada uno de las bombas, el número de bombas de que estén en operación, etcétera. Normalmente, este tipo de equipos únicamente se integra el permisivo de arranque y paro, y el monitoreo se hace a través del BMS. Sin embargo, en caso de ser necesario, pueden ser configurables como equipo custom. Bueno, aquí vamos a retomar un poquito lo que viene siendo los chillers de diferentes capacidades. Aquí es muy importante tomar en cuenta que de acuerdo a las indicaciones técnicas del Submittal, nosotros vamos a configurar los flujos y las temperaturas en el chiller, también en el sistema de bombeo primario, ya que dependiendo de la capacidad, estos pueden variar considerablemente conforme a los flujos de los equipos de mayor capacidad. Mismo caso para las torres de enfriamiento y el sistema de bombeo de condensados. También tomar en cuenta que dependiendo del tamaño de los equipos de menor capacidad, en algunas secuencias de operación puede ser necesario limitar esa operación a determinado porcentaje o determinado tiempo, ya que muchas veces no pueden ser combinados con la operación de equipos de mayor capacidad. Bueno, vamos ahora a hablar un poco más de lo que es la eficiencia. ¿Qué es lo que buscamos nosotros, aparte de la correcta operación de las plantas de agua helada? Es la eficiencia, es decir, que nosotros obtengamos un mayor beneficio en cuanto a operación y ahorro energético. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, en este caso, en el caso específico de la automatización de Armstrong, nosotros lo buscamos a través del sistema de condensados,
mediante el módulo TowerMax. TowerMax es un módulo de optimización el cual puede ser suministrado en equipos nuevos o se puede integrar en equipos ya existentes, y el objetivo principal es la actualización energética, a modo de que mediante condensados nosotros optimizamos el flujo, la temperatura. Puede ser mediante la distribución del agua a través de una o dos torres de enfriamiento, puede ser a través de la optimización de los ventiladores, puede ser a través de la optimización del flujo a través del sistema de bombeo condensados. Tenemos varias alternativas, y el objetivo también es complementarlo con el sistema de gestión de rendimiento EcoPulse, a modo de que esto siempre esté monitoreado y que siempre tengamos datos para poder hacer un análisis y posteriormente hacer mejoras a la operación de la planta de agua helada. El objetivo es, como ustedes pueden observar, es bajar de un costo operativo de 1.1 kilowatts hasta 0.48 kilowatts por tonelada. Esto representa una alta eficiencia en cuanto a operación de plantas de agua helada. Repito, esto lo que buscamos es realizarlo a través de módulos de optimización, los cuales principalmente están basados en el sistema de condensado. Entonces, el EcoPulse como gestor de operación siempre va a tener, digamos que, un monitoreo constante sobre la planta de agua helada. Va a permitir a los operadores mantener sus sistemas funcionando de manera eficiente, ya que muchas veces y desafortunadamente por desconocimiento de cómo se encuentra la planta y por no contar con un monitoreo remoto, no nos percatamos que por diferentes razones el personal operativo puede llegar a poner la planta de agua helada en operación manual o sacar equipos de operación sin causa alguna, ¿no? Entonces, el objetivo principal es que nosotros monitoreemos todo el tiempo la planta de agua helada. Asimismo, la obtención de datos para hacer un análisis, revisar cuáles son los puntos de mejora y también cuáles son los riesgos operativos en cuanto a mantenimiento, y evitar que la planta de agua helada sufra deterioro y por lo mismo tenga que ser detenida por largos periodos, que tengan largos periodos de fuera de operación debido a problemas de mantenimiento. Entonces, el EcoPulse lo que busca principalmente es hacer este tipo de mediciones, hacer este tipo de análisis, pero también generar reportes. Lo que tenemos con el sistema EcoPulse es que nosotros vamos a generar reportes trimestrales de cómo está la operación del equipo, cuáles son las posibles mejoras, cuánto hemos ahorrado energéticamente, y también indicar los posibles equipos que requieran de mantenimiento para evitar un mantenimiento correctivo y trabajar hacia un mantenimiento predictivo. Asimismo, el EcoPulse puede configurar cuentas de correo electrónico, ya sea para el usuario final, para el personal administrativo del edificio o para personal que se encargue de operación de la planta de agua helada, a modo de que constantemente estén recibiendo las alertas de cómo ha estado trabajando la planta, cuánto se ha ahorrado y, en caso de ser necesario, alarmas que nos indiquen ciertas fallas en la planta de agua helada. Entonces, esto como tal es un plus a lo que viene siendo la automatización, porque siempre vamos a tener conocimiento en tiempo real de cómo está operando la planta, de qué es lo que pasa con la operación y mantenimiento de los equipos, y las fallas que se presentan o que pudiesen llegar a presentarse durante la operación del mismo. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que viene siendo la automatización de sistemas de bombeo de condensados. Como muchos de ustedes podrán ver,
Actualmente hay muchos proyectos en los cuales se está trabajando con sistemas de BRF, condensadoras, mini chiles, etcétera, que requieren agua de condensados. Tradicionalmente estos equipos son diseñados y operados en velocidad constante y esto representa un autoconsumo energético. Sin embargo, con las nuevas tecnologías en bombeo, en torres de enfriamiento y en automatización, nosotros podemos hacer un sistema de bombeo de condensados a velocidad variable. En el caso específico de las automatizaciones de Armstrong, nosotros contamos con el controlador ITC 9521, el cual es de segunda generación y está diseñado exclusivamente para la automatización de torres de enfriamiento o enfriadores de fluido con ventiladores. Este equipo de automatización trabaja exclusivamente con operación sensorless, design envelope sensorless, ya sea principalmente con bombas single, principalmente en cabezal común. Normalmente este tipo de plantas de condensados, siempre su diseño es sobre cabezal común con el objetivo de tener siempre un equipo de bombeo y una torre de enfriamiento disponible. La verdad es muy raro o no es muy común que se pueda llegar a tener un diseño en sistema dedicado. Cuenta también con la operación de una válvula de bypass en caso de ser necesario y la operación de válvulas de aislamiento para la entrada y salida de las torres. Tiene la capacidad de operar hasta 5 equipos. Aquí únicamente podemos operar equipos de la misma capacidad, no podemos operar equipos de diferentes capacidades. Tiene también la operación de 5 bombas, design envelope, y también puede ser integrado de forma remota a un BMS o puede ser monitoreado mediante una conexión IP fija de internet. Entonces, este controlador tiene un algoritmo que permite el flujo variable y tanto en agua como en aire, en las torres de enfriamiento, y lo que buscamos es reducir el rechazo de calor y el rechazo de calor en las torres de enfriamiento y en este caso hacer una mejora en el consumo energético. También lo que buscamos es tener un menor consumo de agua, un menor desperdicio de agua. El controlador tiene la capacidad de integrarse un BMS mediante los protocolos tradicionales, Modbus RTU, BACnet MSTP o BACnet IP, que son los más comerciales. También puede trabajar de forma standalone, sin necesidad de estar conectado a un BMS. En caso de presentarse alguna falla, todos los dispositivos o todos los equipos pueden trabajar en forma manual desde la pantalla touch que se encuentra en el tablero de control. En el caso específico de la secuencia de operación, el tablero determina la velocidad de los ventiladores con base en la temperatura y en el caso del sistema de bombeo, mediante la demanda, va a incrementar la velocidad del equipo de bombeo conforme incremente la demanda. En caso de ser necesario, iniciará con un siguiente equipo de bombeo y por consiguiente con una torre de enfriamiento. Toda la operación es sensorless y parallel sensorless. En este momento no está disponible la operación de equipos mediante sensores de presión diferencial. Entonces, lo que buscamos es la automatización de múltiples bombas en velocidad variable, torres de enfriamiento, la automatización de las válvulas de aislamiento, el acceso remoto y al registro de datos. Cabe mencionar que este equipo también cuenta con un gestor de operación EcoPulse, que también analiza los datos y genera reportes de operación. Nos proporciona los datos de rendimiento del sistema y el algoritmo avanzado va a permitir que todos los equipos, independientemente de la configuración que tengamos, puedan trabajar en parallel sensorless.
Entonces, lo que buscamos aquí es la reducción del consumo energético hasta un 20% aproximadamente. Esto va a depender, esto va a depender de la capacidad de los equipos, va a depender también de la demanda, y también otro punto muy importante es la limpieza en los mismos equipos, porque desafortunadamente con el tiempo se ve afectada el rendimiento de cada equipo y por consiguiente el aumento en el consumo energético. También vamos a proporcionar ahorros de agua hasta en un 3% y aprovechar los datos precisos del equipo de bombeo sensorless para garantizar que estamos cubriendo la demanda requerida del edificio. Vamos a reducir el consumo de energía y el calor rechazado. Los ventiladores de la torre van a operar en velocidad variable y van a ser ajustados para mantener la carga térmica. La transferencia de calor de la torre va a ser maximizada y vamos a poder incrementar este potencial mediante los ventiladores y las bombas. Entonces, vamos a ver que este es un sistema control basado en demanda, con un flujo preciso, con el cálculo de carga constante, con ajustes de velocidad del ventilador de acuerdo a las necesidades de temperatura, con ajustes de velocidad de la bomba, repito, todo en sensorless, y con la optimización en la cantidad de agua y temperatura, todo en el equipo de bombeo. Muchos de las preocupaciones que tienen los operadores y los ingenieros de diseño es que no pueden funcionar las torres de enfriamiento con flujo variable. Bueno, las torres de enfriamiento, al igual que los chillers, tienen ciertas limitaciones para el flujo variable. Dependiendo del modelo, del tamaño, vamos a tener ciertas condiciones de operación. En el caso específico de la automatización, ya una vez configurados los datos de los equipos, el controlador va a hacer que en el secuenciamiento siempre tengamos agua suficiente para humedecer el interior de las torres. Entonces, como tal, en caso de ser necesario, se puede colocar un bypass a modo de que siempre tengamos un flujo en el sistema, en las torres de enfriamiento, aunque no sea requerido en las cargas. Vamos a mantener un flujo requerido por torre o por torres, dependiendo de la operación del mismo. ¿Ok? Entonces, recordar también que este controlador ya viene programado y diseñado. Únicamente requerimos la configuración en sitio del número de torres, del número de válvulas, del número de bombas. Importante también recalcar que este equipo no opera chillers. No opera chillers, es únicamente diseñado para torres de enfriamiento. Así está su secuenciamiento, así está su configuración. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver lo que viene siendo el posicionamiento del producto. Es decir, que nosotros, iniciando con los sistemas de bombeo Design Envelope, los cuales ya cuentan con nuevos controladores DPC para operación en sensorless y parallel sensorless de hasta 4 equipos de bombeo, podemos tener una garantía en cuanto al flujo proporcionado por los equipos de bombeo y una operación con base en demanda. Cuando tenemos una planta de agua helada, esta puede ser integrada al sistema de bombeo, a los chillers, a las torres de enfriamiento, y la secuencia de operación continuará siendo en base a los puntos de mayor eficiencia. Adicionalmente, contamos con optimización para la operación de los controladores, en este caso con el Tower Max, que puede ser suministrada en un controlador nuevo o que puede ser suministrada para equipos que ya están actualmente en operación. Asimismo, también podemos tener la optimización mediante el OptiVisor. El OptiVisor, como se comentó previamente, la idea es optimizar una planta de agua helada existente a través de un BMS ya existente, pero operando todo en velocidad variable. Entonces, como tal, lo que buscamos con nuestros controladores de plantas de agua helada IPC es una solución completa que tenga un precio competitivo para plantas pequeñas y medianas
ya que muchas veces podemos llegar a tener plantas por debajo de las 300 toneladas. También buscamos que sean flexibles para configuraciones especiales, en algunos casos cuando se requieran adicionar equipos o, como se mencionó en la presentación, equipos de diferentes capacidades. El objetivo siempre va a ser el ahorro energético, eliminar los sensores de presión diferencial colocados en áreas remotas con operación sensorless parallel sensorless. Minimizar los riesgos de fallas en el equipo, reducir los tiempos de instalación, los costos, etcétera. También en el caso específico, y esto yo creo que sería muy importante que los usuarios finales lo tomaran en cuenta, es la idea de mejorar el trabajo que realizan los operadores de las plantas de agua helada, que vean esta automatización como una ayuda y no como un problema para su trabajo, ¿no? Aquí el sistema es muy amigable con pantalla táctil, el cual en cualquier momento podemos tener acceso a datos, a información, podemos tener acceso a alarmas, a un historial de alarmas para poder hacer revisiones de los equipos o del sistema completo. Y esto, créanme que es una ayuda bastante para todos los que son operadores de plantas de agua helada. Aquí lo único que sería muy importante es que puedan tener acceso a este tipo de automatizaciones, que puedan tener una capacitación para poderlo operar de forma correcta y que se quiten el miedo de que esto es una nueva tecnología, ya que está diseñada principalmente para apoyar, para ayudar. Entonces, como tal, lo que también se busca con la tecnología Design Envelope es modelar el comportamiento de la planta, del sistema, monitorear las condiciones reales y ajustar dinámicamente la operación del equipo con base en la demanda. Todo esto, todo lo que hemos mencionado previamente, forma parte del Active Performance Management, que como tal es un concepto que ya está muy enfocado a la captación de datos, a el monitoreo remoto, la operación remota de plantas de agua helada, de equipos de bombeo, y que toda esta información es captada en la nube, pero no solamente es captada para tenerla almacenada. La idea es principalmente obtener estos datos, hacer un análisis y dar recomendaciones a los operadores y dar recomendaciones a los administradores para evitar problemas de mantenimiento, enfocarnos más en un mantenimiento preventivo o predictivo inclusive que en un mantenimiento correctivo. Esto es un poco de lo que tiene Armstrong en cuanto a lo que viene siendo el futuro de las plantas de agua helada y de los equipos de bombeo. Como tal, forma parte de nuestras competencias, que como ustedes pueden ver es la tecnología del bombeo, la dirección de flujo, las capacidades de operación de las plantas de agua helada y la automatización. Con esto, yo espero que esta información sea de ayuda y que pueda ustedes apoyarse para una buena optimización de plantas de agua helada o de condensados inclusive, y no solo en proyectos nuevos, sino también en proyectos retrofit, que es donde hay verdaderamente hay muchas áreas de oportunidad, debido a que principalmente en Latinoamérica tenemos edificios que ya son, digámoslo así, viejos, que cuentan con instalaciones que necesitan ser acondicionadas con nuevos equipos y con nuevos sistemas de operación. Entonces, agradezco mucho su tiempo y espero que esta información sea de ayuda. Muchas gracias, Camilo, por la presentación. Excelente el tema que acabas de manejar. Y bueno, ahora entonces vamos a invitar a los asistentes a que formulen sus preguntas, hagan sus comentarios frente a la presentación. Nos quedan algunos minutos del formato de la plataforma para hacer preguntas. Ya tenemos algunas de hecho, entonces vamos a comenzar, Camilo. Sí, adelante. Perfecto.
Iniciemos entonces. Por acá Víctor Javier Osornio comenta: buenos días y excelente presentación. Los tableros de control IPC 9511 y 9521 tienen una cantidad máxima de torres de enfriamiento o chillers que puedan controlar. Es correcto. En el caso del IPC 9511, que es para chillers enfriados por aire, son máximo 5 chillers y máximo 5 equipos de bombeo primario. En el caso del 9521, la misma cantidad de chillers y de bombas primarias y también 5 bombas condensados y 5 torres de enfriamiento. Perfecto, le comentamos a los asistentes que nos consultan que la sesión está siendo grabada, entonces para que lo tengan presente van a recibir la grabación a los correos electrónicos con los cuales se registraron previamente para este webinar. Eduardo Gutiérrez nos hace varias preguntas. La primera: ¿el sistema tiene algún algoritmo predictivo en función al historial operativo del sistema? Como mencioné durante la presentación, lo que hacen los sistemas como tal, los controles de forma independiente, es los data logs. La operación, alarmas, todos esos puntos son almacenados en el controlador hasta por 3 meses y mediante el gestor de operación que es el EcoPulse, nosotros obtenemos esos datos, hacemos un análisis y hacemos reportes de operación y reportes para mantenimiento predictivo, principalmente con el objetivo de evitar problemas de operación. Bien, la otra pregunta de Eduardo es: ¿la operación de la planta de agua helada está en función al delta T o en función a las presiones? Bueno, es que aquí se debe de tomar en cuenta que va a ser en base a la demanda. Nosotros tenemos un delta T de diseño que puede ser 10, 12 grados y lo que buscamos siempre es mantener ese delta T, pero siempre con base en la demanda. Tomemos en cuenta que dependiendo de las cargas que estén en operación, nosotros vamos a tener una demanda en cuanto a flujo y ese flujo es el que nos va a dar la indicación de si aumentamos o disminuimos el número de equipos en operación. Pero principalmente lo que buscamos es siempre mantener el delta T de diseño y todo es en base principalmente al flujo. Y otra pregunta: ¿tienen protocolo de comunicación para la integración a un BMS principal? Los protocolos que manejamos estándar son BACnet MSTP, BACnet IP y Modbus RTU. Se pueden poner otros protocolos, pero esos ya serían considerados custom. Perfecto. José Luis Hernández pregunta: ¿los datos en las pantallas táctiles se podrán ver en varios idiomas? Actualmente únicamente se ven en inglés. Estamos trabajando para que ya se puedan ver en español. En algunos casos ya se pueden ver algunos puntos en español, pero todavía no está al 100%. Estamos trabajando para tenerlo en español, pero principalmente ahorita está en inglés. Y otros idiomas que vienen es francés, portugués y creo que nada más por lo pronto. Bien, Eduardo Magallanes pregunta: ¿qué capacidad de memoria ¿cuál es la capacidad de memoria del historial de alarmas? Bueno, la capacidad de memoria es de 3 meses de datos. O sea, nosotros podemos almacenar hasta 3 meses de datos. Esto porque en caso de que sea necesario más tiempo, podemos saturar la memoria de los componentes. Muy bien, por acá tenemos otra pregunta. Dice: ¿el sistema ECO se le puede integrar a un sistema de Optimizer o ya lo trae por defecto? Se hace un conjunto, principalmente lo que se buscamos es que el Optimizer sea el módulo para optimización y el EcoPulse sea el gestor de operación que monitoree y que verifique la correcta operación del Optimizer. Otra pregunta: ¿a estos controladores se les pueden agregar puntos de visualización como luces, ventiladores de ventilación mecánica? No, estos controladores son única y exclusivamente para la operación de las plantas de agua helada. La automatización de Armstrong es únicamente enfocada a plantas de agua helada y no tenemos adicionales como ventiladores o como fine and codes, manejadoras. Es únicamente planta de agua helada.
Muy bien, a la pregunta que nos hizo Eduardo previamente sobre la capacidad de la memoria, él comenta, gracias, es por tiempo con eliminación automática. Puede ser eliminación automática, pero también puede ser eliminado de forma manual. Normalmente cuando se tiene el gestor de operación EcoPulse, lo que se hace es, después de obtener los datos, se puede hacer una limpia de forma manual, pero digamos que el estándar es automático cada 3 meses. Otra pregunta, ¿se podría anexar algún monitoreo de dureza en el agua de torres de enfriamiento? Se puede anexar a algún tipo de información adicional siempre y cuando digamos, necesitamos contar con información del dispositivo que se va a integrar y sí sería una configuración custom. Necesitaríamos revisar qué tipo de información es la que necesita el usuario o el cliente y ver qué ajustes tenemos que hacer en la programación. Bueno, no tanto en la programación, sino en la configuración para visualizar los datos en la pantalla y en caso de ser necesarios, a lo mejor enviarlos al BMS. Perfecto, Camilo. Pues esa fue la última pregunta. Mientras de pronto alguien se anime a hacer alguna nueva consulta, ahí están viendo entonces los datos del ingeniero Camilo para que lo consulten directamente. Y de igual manera, pues saben que también a través de ACR podemos acercarlos con la empresa para cualquier consulta adicional. Camilo, pues te agradecemos. No tenemos más preguntas por el momento. Muchas gracias por la presentación. Excelente la temática y estamos seguros que los asistentes llevan bastante información interesante para sus proyectos y para lo que deseen consultar posteriormente. Camilo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por permitirme estar aquí. Y pues bueno, ojalá que esta información sea de ayuda en sus proyectos. Repito, tanto proyectos nuevos como proyectos de retrofit. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes, ahí están mis datos. Y pues nada más agradecer el tiempo que se tomaron para esta presentación. Así es, a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tendremos más webinars próximamente acá en ACR Latinoamérica, así que estén atentos para que se vinculen y participen. Camilo, nuevamente muchas gracias y bueno, feliz resto de día para todos. Hasta luego. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.